Gracias a Dios por este tiempo de adoración a nuestro Dios, a Él mismo, ¿verdad? Porque nos gozamos en la adoración. Estamos aquí nosotros en la sala de este lugar o el templo, ¿verdad? Y estamos adorando a nuestro Dios y es bonito hacerlo en vivo. En línea es un poquito más complicadito, ¿verdad? Pero aún lo podemos disfrutar y yo quiero invitarles a que sigamos disfrutando de la música que nuestros hermanos pues preparan. Y ellos vienen a ensayar como siempre lo han hecho. Llegan temprano los domingos y los viernes también ensayan y hacen su esfuerzo para rendir a Dios homenaje, adoración, exaltación y bendecirnos con la dirección del canto. Yo quiero decirles, amados hermanos, de que por ahí ya nuestro hermano Isaí nos dijo, hey, gratitudes, así nos dijo, ¿verdad? Expresen sus gratitudes. Desde luego que solamente podemos expresar gratitud en este momento escribiendo allá en Facebook. Hay una parte donde dice comentar. Creo que hay una carita, no sé cómo sea cada dispositivo, pero vean la manera de checar ahí, dice comentar, pueden comentar cuál es su gratitud y compartirla con nosotros. Por ahí, ese ratito, mientras estaba yo en la parte de la sala, vi algunos agradecimientos, entre ellos está nuestro hermano Carlos García, nuestra hermana Edith Paola, juntos dan gracias a Dios por la oportunidad de estar conectados pese a la distancia, el poder estar unidos en adoración. Creo que es algo muy bueno porque dar gracias a Dios, porque en otro tiempo no pudiéramos haber hecho esto, pero ahora estamos en línea. Esa es una bendición, la tecnología sirviendo como una herramienta, como otras herramientas que han habido a través del tiempo, para predicar la palabra, para hacer programa de adoración a nuestro Dios. Así que gracias a Dios por esas gratitudes que nuestros hermanos comparten. Con mi familia yo estoy muy contento, muy agradecido, ¿verdad? Porque hemos podido estar bien en cuanto a salud. En cuanto a desarrollo ministerial, estamos también aprendiendo en línea algunas cosas. Es motivo de gratitud también. Mis hijos terminaron la escuela, dicen que ya pasaron, esperemos que sí. Ya ven con las tareas en línea y ese asunto, ¿verdad? Y a la vez contento porque como iglesia, hemos invertido en darle un mantenimiento pues, a la casa, ¿verdad? Creo que quedó bien, ¿verdad? Y creo que es de testimonio para los demás, ¿verdad? De cristianos responsables ante lo que Dios nos da a administrar, ¿verdad? Y la casa pastoral es un lugar que Dios nos ha dado para administrarla, ¿verdad? Y entonces se está dando mantenimiento. En el templo también hay mantenimientos, gracias a Dios por eso. Entonces es mi gratitud. Yo les comparto, ustedes más adelante comparten ahí y después nuestro hermano Isaí nos va a decir qué otras gratitudes por ahí se expresaron. Y bienvenidos todos hermanos, por ahí vi conectados a varios. Bueno, no pude ver uno por uno porque estoy adorando también, no puedo estar todo el tiempo ahí viendo quién se conectó, pero rápidamente pues pude ver algunos por ahí hermanos, qué bueno que están conectados. Gracias por estar con nosotros, nuestra hermana Ángela desde Jojo, ¿verdad? Por ahí está también Carlos, la hermana Elvira, ¿quiénes están por ahí? Laura, ¿verdad? Bienvenida. A Ana Lidia, Carlos Rodríguez mismo está conectado, hermano Noel, aunque está en audio, pero está conectado también. En fin, habemos varias personas ahí conectadas, ¿verdad? Entonces, quizás más tarde pueda yo ver quiénes son. Terminando el culto no puedo ver quiénes son porque se quita las personas que se conectaron, solamente dice cuántos, pero no dice quiénes son. Pero hermanos, qué bueno que ustedes están conectados, ¿verdad? La idea de transmitir es que estemos unidos a las 11:30 para presentar adoración a nuestro Dios, gratitud y también estudiar de la palabra, ¿verdad? Porque tenemos que llevarnos algo en el corazón. Y nos encontramos en este mes, con junio sería el segundo mes, que estamos viendo mensajes acerca de la familia. De hecho, la serie de estos mensajes se llama así, la familia, solamente la familia. Temas varios acerca de la familia. Hemos visto, pues ya por lo menos unos 5 temas, me parece. 5 temas hemos visto. Hoy sería el 6º tema respecto a la familia. Y el tema del día de hoy está en pantalla, ¿verdad? En pantalla ahí encontramos. Y el tema es principios para resolver conflictos familiares.
principios para resolver conflictos familiares. Y hermanos, quiero hacerles una pregunta, amigos que nos escuchan. ¿Habrá alguna familia que no tenga algún tipo de conflicto? Piénselo. ¿Habrá alguna familia que no tiene algún tipo de conflicto? A mí me parece que sí. Digo que sí, todos tenemos algún tipo de conflicto. Todas las familias lo tenemos. Algunos tenemos conflictos en las familias pues, de menor grado, algo muy sencillo, no requiere tanta atención, pero los hay, ¿verdad? Ante ciertos problemas que se ocasionan, diferencia de pensamientos, pero hay personas que tienen conflictos pues medianos, algo pues ya que tiene que ver con semanas, o personas que tienen conflictos que tienen que ver con años, entre la familia, misma familia nuclear, papá, mamá, hijos, incluso hasta tíos, a veces hay conflictos que hay, y a veces esos conflictos pues son a corto, a mediano plazo, a largo plazo, son muy intensos. En fin, todos tenemos algún tipo de conflicto. Es más, hasta nosotros mismos en nuestra persona tenemos conflictos, ¿verdad? Cosas con el pasado, con decisiones, con algo que no nos perdonamos. Entonces, regularmente vivimos llenos de conflictos, ¿verdad? En Dios vamos a encontrar siempre la salud para eliminar ese conflicto y tener paz. Les aseguro que Dios quiere que nuestros corazones tengan paz y que nuestras familias tengan paz. Si nosotros tenemos paz y las familias tienen paz, tenemos una sociedad de paz. Pero no es la paz como el mundo la ofrece, sino como Jesús la ofrece. Jesús dijo eso en la Escritura: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No es una paz de ausencia de mal, porque el mal siempre va a estar porque hay pecado en el mundo. Mas, sin embargo, Dios ofrece una tranquilidad, una manera como solucionar situaciones adversas con la ayuda de Dios. Así que hoy vamos a ver principios para resolver conflictos familiares. Algo importante que quiero decirles, hermanos y amigos que nos escuchan, que para poder resolver conflictos tenemos que reconocerlos, tenemos que identificarlos, porque puede haber que haya un conflicto en la casa, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, si viven los abuelos en la casa. Puede haber algún tipo de conflicto, pero podemos estar obviándolos, podemos decir, no, esto no está pasando, se llama la negación. Entonces, con tal de no confrontar el conflicto, lo hacemos a un ladito, como que lo mantenemos ahí, vete para allá, no me molestes, pero ahí está latente, pero hace daño. Si nosotros no identificamos ese conflicto, si nosotros no lo detectamos, si no lo ponemos sobre la mesa para resolverlo, no va a pasar nada. Por eso es importante que nosotros sepamos definir qué problemas están teniendo unos con otros. El primer conflicto empezó cuando el Antiguo Testamento nos los enseña, ¿verdad? Allá en Adán y Eva, en Génesis. El primer conflicto es pues cuando la mujer le echa culpa a Adán y Adán a Eva del fruto que habían comido. Luego Caín mató a su hermano Abel. Ahí empiezan los conflictos. El mundo está lleno de conflictos. Toda familia está susceptible a conflictos. Tenemos que identificarlos y tenemos que tratarlos. Pero para poder tratarlos, ya sea cualquier mecanismo que tú ocupes para confrontar una situación y resolverla, hay principios que necesitamos ver. Y eso se los voy a compartir el día de hoy. Pero antes, ¿qué es un conflicto? Aquí en la pantalla, ¿qué es un conflicto? El diccionario dice que un conflicto es la lucha, enfrentamiento, oposición entre personas o cosas. Hijos, ¿han visto a sus mamás, a sus papás discutir de repente? ¿Tienen alguna situación ahí no muy agradable? Yo creo que sí, ¿verdad? O papás, ¿han visto a sus hijos de repente tener algún pleitito, una discusión o algo? Esos conflictos. Los hay. Un conflicto es una oposición o desacuerdo entre personas. Yo no estoy de acuerdo con esto y cada quien toma su propia posición y su orgullo y conflicto. Ese es un conflicto. ¿Por qué surgen los conflictos? La Biblia nos da la respuesta muy claramente. Hay un pasaje que está ahí en la pantalla, está solamente señalado, lo voy a leer. Santiago 4:1 y 4:2 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? Estoy leyendo en NBI. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Luego dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. En fin,
En realidad es que el conflicto, quizás nosotros vemos las guerras en la televisión, y dicen, no, el conflicto entre Siria, Estados Unidos, aquellos pueblos europeos que pelearon, mucho conflicto entre ellos. Señalamos a conflicto las cosas muy grandes que vemos, donde haya matanza, pero en la misma familia quizás no nos estamos matando a matralletazos, a pistolazos, pero a veces con palabras, con actitudes, con acciones. Ese conflicto no debe haber. ¿Por qué se da el conflicto, dice la Biblia? Por lo que hay en el corazón, por esa pasión, por el orgullo, todo lo feo que hay en el corazón. Porque la Biblia dice que todos pecaron. Y todo ser humano ha pecado. Desde Adán y Eva hemos pecado, todas las personas. El pecado hace que el corazón se vuelva duro, se vuelva hostil, se vuelva orgulloso, prepotente. En fin, todos los calificativos que le queramos dar a un corazón lleno de pecado. Pero nuestro corazón no es completamente bondad, así, ay, pura bondad soy. No, desde luego tenemos de repente cosas incorrectas que debemos corregir. Pero ¿por qué es incorrectas? Por el pecado que hay en el corazón. Todo surge del corazón. ¿Se acuerdan que en el Antiguo dice, no matarás? Y luego Jesús dice, no solamente le digo que no matarás, sino que el que le diga fatuo a su hermano queda expuesto al lago de fuego. Porque el asunto no es de la acción física del darle el balazo, ¿no? Sino el asunto va más allá de lo que hay en el corazón. Por eso es importante que cuidemos los corazones y sanemos los corazones del conflicto. ¿Por qué surgen los conflictos? Por el pecado en el ser humano, por el problema que hay, por una lejanía de Dios, por no estar buscando su palabra que nos da dirección. Cantamos ahorita luz en tinieblas, dice, ¿no? Ese canto, el último que cantamos. Pues sí, nos da luz cómo vivir para ir quitando toda aquella cosa que no está bien, que nos lleva al conflicto. ¿Cuáles son los tipos de conflicto comunes en la Biblia? ¿Cuáles son, los conflictos comunes en la familia? ¿Cuáles son los tipos comunes de conflictos en el matrimonio? Por ejemplo, poder y dominio. ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a tomar las decisiones? El papá quiere tomar las decisiones y yo soy el jefe de hogar, pero viene la esposa con carácter y dice, no, yo aquí tomo, se va a hacer lo que yo digo. Y hay un pleito porque aunque los dos, ¿verdad?, son una sola carne, hay uno que debe llevar la batuta. ¿Sí? Hay uno que debe llevar la batuta, la dirección, la cabeza, la Biblia dice que es el varón, pero la mujer dice, no, yo voy a mandar. O a veces el problema es de que el esposo no quiere asumir el liderazgo, se crea un conflicto porque no se hace atención de su casa, no se fija, no provee para los suyos, la esposa se siente enojada, en fin, o a veces la esposa dice, no, tú hazte un lado, yo voy a dirigir porque aquí soy yo y mi familia ha enseñado de que aquí en la casa quien manda son las mujeres, no los varones, ¿verdad? Y hazte un lado y lo que tú dices no está bien y lo que yo digo es así, y se crean conflictos de poder y dominio, ¿sí? Entonces siempre puede haber esa lucha. Entonces se da, por ejemplo, en poder y dominio, un problema común de conflicto. Otro problema común de conflicto es la inseguridad. O sea, crea un momento de tensión porque la esposa o los hijos no se sienten seguros por un padre que a lo mejor está ausente de casa, cree que con llevar dinero con esto es suficiente, pero no lo es así. A veces los padres a lo mejor no dan a sus hijos o cubren sus necesidades comunes o básicas como alimentación, principalmente darles a conocer acerca de Dios desde luego, pero alimentación, disciplina, límites, palabras de afirmación, el mismo amor. Hay cosas que no se les dan a los hijos, entonces crea así como que inseguridad, y el papá con miedo porque es el que llega, se va muy temprano, llega a la noche, queda enojado, cansado, no hay inseguridad, entonces se siente intranquilo, ya llegó mi papá. Ay, mi papá se va de viaje, qué bueno que no va a estar. O mi mamá, ya llegó mi mamá, a ver qué me va a decir ahora, qué se quiere hacer. En vez de tener algo bonito, hay esa tensión, se crea un conflicto ahí. Quizás no están discutiendo, pero hay algo que no hace, que no permite tranquilidad. Mire, el hogar debe ser un lugar donde todos estemos así contentos y felices. Es un lugar donde yo me sienta cubierto, donde yo me sienta respaldado, donde yo me sienta, ay, quiero llegar a mi casa. No, tengo que llegar a mi casa. Hay hijos o hay esposos o esposas que dicen, tengo que llegar a mi casa. Pues ya no tengo nada que hacer aquí en la calle, pero pues ya no me queda de otra, voy a llegar. Hay familias así. Si tú eres así, tú estás así, hay que pedirle a Dios dirección y pide a un hermano cerca de ti que te oriente cómo hacerle para
poder ir saliendo de este problema. Pero la inseguridad es un problema de conflicto. Las diferencias de valores, ¿verdad? El varón, la esposa, los hijos tienen ciertos valores. Venimos de generaciones diferentes, ¿verdad? Generación X, Y, Z, con ideologías, con pensamientos, con contexto. Valoramos cada quien algo diferente y cuando no nos entendemos de que venimos de culturas diferentes o que estamos en una cultura diferente, en un tiempo determinado diferente, surgen los conflictos porque los hijos dicen, mis papás son tan a la antigüita, son dinosaurios, ¿verdad? Y los papás dicen, no, mis hijos pues ni saben ni qué onda, no saben lo que es vivir. Mis abuelos en aquel tiempo, ¿cuál psicólogo? Chanclazo, ¿se acuerdan? Entonces, cosas de esas dicen los papás de repente, porque hay conflictos de ideas, de valores. Por ejemplo, mis abuelos crecieron, por así señalarlo, en una cultura donde no hay novios de besos. Hay novios de manita nada más. Bueno, no sé si alguien aquí en la sala creció así. Yo creo que nadie está en esa cultura de que son novios de manita. Alguien que es novio de manita, pues no son novios, son amigos y ya, ¿no? No, aquí en la actualidad, ¿cómo es ser novios? Novios de agarrar la cintura, todo y apergollar y besar y sabroso. Es ser novios, ¿sí o no? Bueno, esa es parte, porque falta lo segundo, que tiene que ver con, pues, terminar encobijaditos. Eso es ser novios en esta cultura. Entonces tienen valores diferentes que la sociedad les ha enseñado. Por eso es importante que nosotros en casa vamos a estar juntos, platicar sobre los valores que la Biblia nos enseña. Tenemos que redefinir bien los valores y tenemos que decir, a ver, según la Biblia, cuáles son nuestros valores. Pero los valores suelen ser problemas que causan discusiones, causan conflictos en casa. La competencia, ¿verdad? Ya decíamos hace ratito, el esposo o la esposa en competencia de quien manda, pero también los hijos, ¿verdad? En que a ti por qué te consienten a ti más y a mí menos, por qué te hacen caso a ti y a mí no, o de repente están compitiendo quién hace el mejor trabajo que papá o mamá les deja y están diciendo, ya viste a mi hermano y ni lo hizo bien, ¿sí? Entonces siempre están de una manera compitiendo. Y eso crea un conflicto entre hijos, más si un padre le da preferencia a un hijo y la madre a otro hijo, como vemos con Jacob y Esaú en la escritura, ¿verdad? Cada uno le dio preferencia a su hijo y hubo un conflicto tremendo. Ahí se separaron por muchísimo tiempo, pleito, hasta de guerra, pues. Hubo perdón finalmente, pues, pero aún así se dividió el pueblo, la familia, entre Jacob y Esaú. Entonces, la competencia es un problema de conflictos. Los hay, a veces no nos damos cuenta que hacemos cosas que son malas, pero crean un conflicto y la competencia es una de ellas. Diferencias personales, ¿sí? Tenemos diferentes puntos de ver la vida, tenemos una cultura heredada en nuestro hogar, en nuestra infancia, adolescencia y cuando nos casamos, pácatelas, combinamos las culturas, combinamos los pensamientos, las ideologías y dices, no, es que mi mamá no lo hacía así. Oye, ¿por qué tus frijoles no les pusiste hoja de aguacate? No, es que no se les pone. No, pues si saben bien rico, es que mi mamá hacía así. Conflicto, órale. ¿No? ¿Y por qué vamos a comer apenas? No, es que en mi casa comíamos a las 4. No, es que a las 3, mira. Cosas de esas tan sencillas. Necesidades no satisfechas. Está el novio y la novia y se casan. Y dicen, ay, vamos a ser muy felices como en las caricaturas o en las películas. Y se casan y se dan cuenta que hay cosas en las que el esposo no es lo que ella esperaba que fuera el esposo. O el esposo ve en su esposa algo diferente a lo que esperaba que fuera su esposa. Se siente insatisfecha con eso que ella quería ser cubierta respecto a actitudes y acciones. Entonces se crean esas necesidades no satisfechas. Y en fin, conflictos. Esta es una manera de cómo tener conflictos. Necesidades no satisfechas. Y podemos hacer listas aún más, ¿verdad? Pero esas son las más básicas que podemos encontrar respecto a las diferentes conflictos que puede haber o razones de conflictos. Pero, ok, ya vimos ahí conflictos, por qué surgen los conflictos, cuáles son el tipo de conflictos, pero ¿por qué creen que debemos resolver los conflictos? ¿Por qué creen? En pantalla hay un pasaje que muestro, solamente la cita, Marcos 3:25, y dice así, y si una familia está dividida contra sí misma,
esa familia no puede mantenerse en pie. Si esa familia está dividida, no puede mantenerse en pie. Debemos resolver los conflictos si queremos avanzar como familia, queremos ser edificados como familia, queremos tener una familia saludable, creciendo, que vaya desarrollándose correctamente. Pero para esto es importante y necesario resolver el conflicto en familia, que los hijos tengan la disponibilidad de trabajar junto con sus padres para el progreso familiar. En todos los sentidos, no me refiero a lo económico material, sino el sentido emocional, ético, espiritual, la obediencia, la sumisión. Entonces, en ese sentido, los hijos tienen que hacer su parte, los padres también, ¿verdad? Ver que sus hijos estén unidos, que haya amor entre ellos, que se puedan llevar bien, que tengan que cuidarse. Es decir, tenemos que cada uno hacer la labor para que la familia esté unida. Cuando la familia está unida, podrá mantenerse en pie y seguir adelante. Recuerde que Satanás lo que quiere hacer es destruir la familia. Quiere hacer al hijo, quiere llevar al hijo, a los hijos, desviarlos, no obedecer, que no se someta en la casa a los principios, rebelión. Los padres, que el esposo busque una mujer aparte o el esposo un hombre aparte, diferencias, en fin, Satanás hace su labor, desde luego que sí, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor en el sentido de unificar nuestra familia, ¿sí? Por eso la siguiente pregunta es, ¿quiénes deben tomar parte en la solución del conflicto? ¿Quiénes? Pues todos, tanto los hijos como los papás, o el abuelo si vive ahí, o el tío si vive con ustedes, tienen que tomar cada quien una acción, una disposición a funcionar en unidad y en buscar la edificación de la familia. Ahora, cuando nosotros buscamos la edificación de la familia, la unidad, y hacemos un lado el conflicto, glorificamos a Dios. Santiago 1:20 nos dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dios quiere vida justa para nosotros como familia. Y para tener esa vida justa, la ira no debe ser parte de nuestra familia. No debe estar el conflicto en nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer ante el conflicto? Solucionar, identificar y solucionar, identificar y solucionar. Pero no lo vamos a hacer en nuestro conocimiento, sino en el conocimiento de nuestro Dios en su palabra. Por eso hoy les presento tres principios bíblicos, para resolver conflictos familiares. Tres principios bíblicos para resolver conflictos familiares. Y les voy a compartir esos principios y en la semana estaré buscando compartirles la metodología para confrontar a alguien y cómo hacerle para poder quitar esa tensión, poder expresar cada uno lo suyo y poder trabajar esa unidad. En la semana estaré buscando hacer eso. Voy a estar enviándolo por WhatsApp, ¿verdad? Si es posible, estaré enviándolo por Facebook también. Y la idea es de que podamos trabajar en nuestras familias, porque miren, si ustedes como familias son sanas, resuelven el conflicto, o mejor dicho, lo están resolviendo constantemente, porque mientras estemos en la tierra, mientras hay pecado, va a haber algún tipo de conflicto. A veces el conflicto no es que la familia lo genere, sino que hay un agente exterior que quiere afectar al interior. Entonces la familia se pone tensa. Entonces tiene que resolver toda la familia esa tensión de fuera. A veces la tensión viene de dentro por actitudes, pensamientos, ideologías. Pero todos en nuestra familia nos conviene que nuestra familia sepa resolver los conflictos,
sepa mantenerse unida para que sea edificada, pues. Por eso vamos a ver hoy 3 principios bíblicos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, que estos 3 principios bíblicos bendigan nuestras vidas, Señor, para poder tenerlos presente en el momento de tener que tratar algo con nuestra familia nuclear, papá, mamá, hijos, o con la familia extendida también, tíos, abuelos, Padre. Ayúdanos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primer principio que quiero compartirles, en realidad son 3 principios que les quiero compartir. No significa que son los 3 únicos principios bíblicos. No, son 3 que yo encuentro en la Escritura muy básicos, que yo he ocupado, que a mí me han servido y yo se los comparto a ustedes. Pero son 3 principios bíblicos, no son los únicos, vuelvo a repetir, pero son 3 que me han ayudado a mí y si los quiero compartir y están versados en 3 pasajes diferentes. Primer principio, escuchemos más y hablemos menos. Versado en Santiago 1, 19 al 20. Escuchemos más y hablemos menos. Escuchen qué dice en Nueva Versión Internacional esta porción. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Qué dice el pasaje? Pues que todos quienes, todos los que están en Cristo, todos los que quieren tener parte con Dios, todos los que quieren la ayuda de Dios, todos. Ahora estos pasajes regularmente decimos, es que esto es para la iglesia. Claro que sí es para la iglesia, pero tu familia es el primer lugar donde debes poner la palabra en acción. No debes esperar ir hasta la calle o esperar el domingo del templo para poner en acción la palabra. Tu familia, donde tú vives, donde tú estás, es el primer lugar donde debes poner en acción la palabra de Dios. Y dice la Biblia que todos, o sea, tu niño, tu adolescente, tu joven, tu adulto, tu abuelito, tú, todos deben estar listos para escuchar. Regularmente en un conflicto, ¿qué es lo que más queremos? ¿Hablar o escuchar? Se pone la cosa tensa, ¿no? Y decimos, a ver, ajá, dime, ¿no, verdad? No, ¿por qué se alza la voz? ¿Por qué se alza la voz? Porque queremos ser escuchados, no tanto escuchar. Por eso, escuchemos más y hablemos menos. Escuchar más y hablar menos no significa debilidad de carácter, significa madurez. Así que si tú crees que por bajar la voz y limitar tus palabras eres un perdedor, estás equivocado. La Biblia dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. Así que esposas y esposos, papás, antes de exponer a su cónyuge o hijos la razón que defienden, permitan que sus esposas o sus hijos hablen, que expresen. Ustedes, varones, escuchen a sus hijos, o si son las mujeres que quieren hablar más, aguanten, dejen que sus hijos comparten lo que expresan. No les digan, cállate. Déjenlos hablar. No les pongan el stop. Permítanles a ellos que compartan lo que ellos están diciendo, aunque estén equivocados. Pero denle la oportunidad de que puedan expresar. Porque del momento cuando le decimos, ya basta, cállate, ya no digas más, lo enfurecemos a los hijos, hablando de los hijos, o al esposo también, o a la esposa. Su familia, cada miembro de su familia debe sentir que es escuchado. Cada integrante de tu familia debe sentir que es escuchado en lo que expresa.
que pueda expresar sus necesidades, su desacuerdo, su opinión. Desde luego que papá y mamá ofrecen en casa la decisión y son los que tienen la lana, ¿verdad? Y dicen, aquí tengo la lana y nosotros mandamos. Pero escuchen a los hijos, escuchen a la esposa. Eso va a ayudar bastante. Ahora, a veces el papá y la mamá, o incluso los hijos, tienen que escuchar y reconocer que están mal o que estamos mal en nuestra apreciación. A veces la esposa tiene mejor idea. Hay que reconocerlo, esposos, no hay que sentirnos mal de decir, no, pero ¿por qué tiene esta mejor idea? Y a veces no queremos darle la razón a la esposa simplemente por orgullo. Hay que darle la razón a la esposa, oye, tienes razón, lo que tú dices está mejor de lo que yo estoy pensando. Bueno, a lo mejor no se lo vas a decir, pero reconócelo. Por algo es ayuda idónea. Los hijos son inteligentes también. Quizás a veces los hijos en casa pequeños no tienen mucha madurez, pero de repente dicen cosas asertivas. Hay que escuchar a los hijos. Y a veces en cosas tan sencillas, como por ejemplo, ¿qué película vamos a ver? Y el papá quiere ver una de guerras, de pleitos, así, ¿no? Y la mamá quiere ver de amor, de cariño, de romanticismo, ¿no? Pero los hijos, si vamos a ir al cine y vamos a ver esas películas. ¿Cómo no viéramos una de esas de videojuegos, por así decirlo, ¿no? Digo videojuegos porque a mí no me gusta una de videojuegos que salió, que se llama Pac-Man, creo que se llama Pac-Man. ¿Ya? Esa no, nunca me interesó esa película, pero ay, ¿por qué ponen esas películas tan feas? Decía yo. Pero hay que escucharlos. Si es asunto de comer, por ejemplo, si dicen, ¿qué vamos a comer? Un verde de espinazo, ¿verdad? No, unas costillitas enchiladitas así bonitas, asaditas. ¿Y qué dicen los chamacos? Papá, unas hamburguesas. Hamburguesas. Pero eso no es mexicano, no está tan bueno. Hay que escucharlos. Hay que entenderlos, hay que darles atención. Hay que saber escuchar. A veces esas cosas pueden ser motivo de algún tipo de conflictito. ¿Sí? De ahí parte todo. Si en lo menor eres dispuesto a escuchar, en lo mayor también. Así que listos para escuchar, lentos para hablar. Deja que hable. Que hable. Que expresen. Y entonces sí, ahora tú habla. Tenemos que permitirnos los tiempos para hablar. El asunto cuando resolvemos conflictos no tiene que ver con quién va a ganar, sino cómo la solución puede ser en beneficio de todos. Claro, siempre que sea justo y recto conforme a la palabra. Pero hay que primero escuchar y luego vamos a hablar. De hecho, si ustedes son novios por ahí, tienen un novio por ahí, una novia, es la misma situación, ¿eh? No esperen casarse, tener una familia para resolver conflictos. Los novios tienen un montón de conflictos seguidos. Estos principios también son para noviazgo. Lentos para hablar. Ahora, si hablamos, está bien, seamos sabios cómo hablar. Porque si de repente estás con tu esposa, tu esposo y dice, no, es que mira, ya te dije, y ya volviste, otra vez volviste a hacer, ¿cuántas veces? Tú no entiendes, ¿para qué me casé contigo? Y luego responde el esposo, no, sí, pero ya ese pastor que me dijo. Y se alza la voz, y se alza la voz. ¿Qué resuelven alzando la voz? Piensen, ¿qué resuelven alzando la voz? Alzando la voz hace que tengas mayor razón. No, ¿verdad? Alzando la voz significa que no eres inferior. No. La Biblia dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable, calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Cuando van a tener una situación que resolver, tú tienes dos opciones. Échale más leñita para que se prenda esto, o apaciguar el fuego y resolver. Hay personas que dicen, ahora que estamos en caliente, porque ahora que me enfríe, pues ya no. ¿Han escuchado esos términos? Yo he escuchado esos comentarios. No, ahora en caliente, ahora que estamos prendidos. Porque lo que quieren es sacar su juaje, quieren sacar su tensión. No.
la atención, respiramos profundo, reconocemos un Dios poderoso que puede sanar nuestras heridas que hemos sido dañados. Vamos a ver más adelante parte de esa tolerancia que debemos tener. No vamos a caer, dijera aquel, en confrontaciones. Ya sabe de quién hablo, ¿verdad? No, sí debemos confrontarnos. La confrontación es importante. Pero cuando me refiero de confrontaciones, no vamos a entrar en discusiones de pelear y estar discutiendo y echando leña al fuego y que esto se haga más grueso. A veces los papás están peleando una situación y hay hijos con los que hacen alianza. Un hijo con el papá, una hija con la mamá y hacen alianzas. Está peor el asunto ahora. Peor se vuelve el asunto. ¿Sabes qué, mijito? Espérate ahí. ¿Sabes qué, mijita? Espérate. Y luego platicamos con ustedes de este asunto que primero de pareja. A ver, esposa mía, sé que estás muy molesta, hice algo malo quizás. Te ruego por favor en el Señor, baja tu voz. Dime todo lo que me quieras decir, dímelo, exprésalo. Pero por favor guarda tu voz. Y tu esposita también, si esposo mío, tranquilo. Nada más no me hables cuando estés tomado, háblame cuando estés en juicio, ¿verdad? Porque a veces es la situación, ¿no? Que cuando están tomaditos ya tienen así como que ya la fuerza, la energía para hablar. No, vamos a hablar en nuestro cabal. Pero algo importante, que la ira, el enojo no esté en el momento de resolver conflicto. No le echemos leña al fuego, no ayudamos. Ahora, dice ahí que no debemos enojarnos, ¿no? Listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Muy lentos para enojarse. Sé que tiene que ver con el temperamento de cada quien. Si tú sabes que eres, ¡pum!, te enciendes, no más que te hagan así, te enciendes, prepárate para el conflicto. Di, ok, yo sé que me prendo pronto. Pídele al Señor, ayúdame a poder aceptar la frustración. No te enciendas pronto. Es más, si te enojas, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4, 26 y 27, escuchen qué dice. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Miren, el enojarse es una reacción natural que tenemos ante alguna amenaza que sentimos, ante algún infortunio. Es un mecanismo de defensa. Y podemos enojarnos. El problema de nosotros es guardar el enojo en el corazón y irte a dormir. Y cuando te levantas dices, ay, ¿en qué iba yo? ¿Cuál es mi enojo? A ver, vente para acá. Ese es el problema. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que llega la noche, pum, ponte a cuentas ya. Perdona. Perdona. Y de perdón, no se vayan a dormir estando enojados. Ni hijos con padres, ni padres con hijos. Es una solución preciosa para poder resolver ese conflicto. Tú tienes que darle alto. Si tienes que perdonar, ponle alto. Si tienes que pedir perdón, pide perdón, ponle alto. Pero lentos para hablar, prontos para escuchar, muy retardados para enojarse. Porque la ira no es algo bueno. Dice el versículo 20, ya leímos. La ira no es parte de la vida justa que Dios quiere para sus hijos. ¿A poco crees que Dios quiere que tu familia estés discutiendo, peleando, en ira, en enojo, discusión? ¿Quiere eso Dios para tu familia? ¿Dios creó para eso la familia? No la creó para eso. El pecado ha hecho que la familia se vuelva de repente caótica. ¿Pero qué tenemos que hacer para resolver? Volver a Dios, a los principios, a lo que Él dice. Y les acabo de compartir el primer principio. Escuchemos más y hablemos menos. Segundo principio que les quiero compartir y aparece en pantalla. Comportémonos como hijos de Dios. En Efesios 4, 1 al 13. ¿Por qué veo este principio importantísimo? Porque a veces pensamos que debemos comportarnos como hijos de Dios cuando venimos al templo. A veces pasa lo siguiente, vámonos al templo, mi camisita, mi relojito, mi cinturoncito, mi ropita, ya me voy al templo. Entonces hacemos en nuestra mente que tenemos una aureola y vamos al templo así muy, hola, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, hermano, sí, muy acá. Y a lo mejor está en la calle, igual. Pero en la casa nos quitamos todo esto y somos de repente otra persona. Al principio, en el primer principio dije,
es importante que la palabra, la Biblia, la vivamos en la casa primero. En la casa. Sí, en la calle, desde luego que sí. Sí, en el trabajo, desde luego que sí. Sí, en la escuela, desde luego que sí. Obviamente que sí, donde quiera. Pero el hogar es el lugar donde papá y mamá pueden decir, ay, mi hijo vive la palabra. Y que los hijos pueden decir, ay, mis papás viven la palabra de Dios. Por eso, comportarnos como hijos de Dios es algo que debe pasar en la casa. Escuchen qué dice Efesios 4:1 al 3 en nueva versión internacional. Por eso yo, dice Pablo, que estoy preso, estaba en la cárcel, por causa del Señor, les ruego. ¿Qué cosa les rogaba? Que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. De una manera digna del llamamiento. ¿Qué llamamiento hemos recibido del Señor Jesús? Pues ser sus seguidores, ser como Cristo, parecernos a Cristo. Y luego da la descripción como siempre, escuchen, humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Y luego dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Desde luego que en la congregación vamos a comportarnos de una manera digna de ser cristianos. Vamos a vivir estas características que dice Pablo. Vamos a buscar la unidad. Desde luego que sí lo vamos a hacer. Pero el primer lugar donde tenemos que buscar estas cosas son la casa. Si tu familia está unida en la iglesia, va a ser bendición para que la iglesia esté unida. Si tu familia está fragmentada y no quieres unirla, no quieres resolver el conflicto, vas a afectar de por sí a la iglesia. Aunque no quieras. Por eso, nuestra responsabilidad es resolver el conflicto, solucionar la problemática, buscar la unidad, buscar la paz de la familia, el bienestar, el crecimiento. Eso se verá reflejado en la iglesia y en la sociedad, desde luego. Eso va a pasar. Así que comportémonos como hijos de Dios. Debemos vivir de una manera digna de un cristiano. Mira, si tú eres hijo y tus papás no son cristianos, ten una actitud con ellos de acuerdo a lo que eres en Cristo. A veces los papás que no son cristianos son un poquito hostiles con el hijo, lo critican. Tú vive como cristiano. Aguanta. Cristo sufrió por ti en la cruz. Tú sufre eso que tengas que sufrir ahí. Si acaso tus papás no son cristianos o son medios cristianos. Ahora, si tú eres papá o eres mamá y tus hijos no son cristianos o inclusive no viven contigo, están fuera de tu casa, compártate con ellos como un llamado de Dios, como un hijo de Dios, que vean en ti el cambio, que vean en ti quién eres en Cristo, porque tu llamado fue parecerte a Cristo. Si los papás muestran a sus hijos con el ejemplo lo que son ahora en Cristo, eso va a bendecir, aparte de tu familia, la familia de ellos, porque dirán, oye mujer, y a veces mis papás hacen bien raro. ¿Por qué no pelean como antes? ¿Por qué ya no discuten? ¿Por qué se hablan tan bonito? ¿Por qué dicen cosas así bien especiales? ¿Por qué se acercan a nosotros y nos dicen, no se preocupen, hijos, vamos a estar pidiendo a Dios por ustedes? Tengo una palabra para ti de parte de Dios que acabo de leer. Mira, dice esto. No te obligo a que seas parte de mi fe, pero mira, te lo aconsejo porque te quiero, hijo, te queremos. Que tú puedas comportarte como hijo de Dios. Vas a bendecir a tu familia, a las familias. Ahora, en nuestro comportarnos como cristianos en la familia, hay 4 características o 5 características que debemos poner atención, según Efesios que acabamos de leer. Primero, que nos caracterice la humildad. Escuchen bien, como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios en la familia, algo que nos debe caracterizar es la humildad. La humildad. La humildad tiene que ver con no ser altivo, con ser modesto, con no comportarse como superior, sino lo que es en Cristo.
Ahora, ¿quiénes son los que mandan en la casa regularmente? Por los papás. Y son mayores, escuchen muy bien, son mayores respecto a responsabilidad, pero respecto de valor, ¿son mayores que los hijos? ¿Tienen más valor los padres que los hijos? No tienen más valor los padres que los hijos. Es igual. Entonces, si tú en tu casa tienes hijos, piensa, son creación de Dios, son hijos de Dios. Dios los permitió para que yo los administrara y los disfrutara. Debes valorar a esos hijos, debes respetarlos, no debes humillarlos, debes amarlos, debes cuidarlos como una ovejita, como pastores a ovejitas, tú a tus hijos. Yo sé que los mandas a la tienda para acá y para allá y deben obedecer en hacer eso, pero no lo debes ver como el mandadero. Digo, sí lo deben hacer porque deben apoyar en la casa, pero no lo debes ver como el mandadero, como el que hace que hacer. Él debe contribuir a la casa, de luego que sí, debe asumir su responsabilidad, pero debes valorar palabras de afirmación, agradecimiento, compartirle lo que él desea, escucharlo, ya digamos hace ratito, con una humildad, no creyéndonos mejores o mayores que los hijos. Los hijos están educándose y están creciendo y desde luego que no tienen la madurez que nosotros. No van a tomar decisiones como nosotros, no van a pensar como nosotros porque no son nosotros. Entonces debemos entender a ellos, entonces en ese sentido tener humildad, suaves, modestos, no altivos. Algo más que nos debe caracterizar es la amabilidad. Nos debe caracterizar la amabilidad. La amabilidad tiene que ver con pues, ser amigos, con afecto, aspecto amigable, ser de agrado. Entonces, debemos ser amigables en la casa. Los hijos deben ser amigables con sus papás. La amabilidad, los hijos con los papás y los papás con los hijos, de ver esa amabilidad, esa suavidad de carácter, esa oportunidad de poder congregar, estar juntos, disfrutar, deleite entre sus miembros. En la familia debe sentirse descanso, aceptación, estimación. Eso debe sentirse en la familia. Ay, voy a mi casita, me siento estimado. Me hablan con palabras dulces, con suavidad. Hay cariño. Desde luego que no significa que no vamos a hablarle duro a los hijos. Cuando hay que llamar la atención, hay que hablar fuerte, hay que llamar las cosas como son, ¿sí? Pero no todo el tiempo estamos como ogros regañando, enojando, criticando, no. O sea, tiene su punto, tiene su parte. Pero que siempre nuestro carácter sea con suavidad. Como Jesús. Jesús fue lleno de amabilidad. Lleno de amabilidad, pero no reprendió, no regañó, no llamó la atención. Pues claro que sí. Entonces es una combinación bonita, pero ¿por qué querían estar con Jesús? ¿Por qué los discípulos no abandonaron a Jesús? Porque encontraban en Jesús refugio, esa amabilidad. Jesús mismo era humilde, no era un altivo. No decía, a ver, ustedes son docecitos que medio que la hacen, a ver, yo soy el mero mero aquí. No, los integraba, andaba con ellos. Humildad, seamos humildes, hijos, papás humildes. La humildad que en los hijos significa obedecer, aceptar que son superiores a nosotros mismos. Vamos a ver eso ahorita. La amabilidad, suave de carácter, aceptación. Que nos caracterice como tercera cosa, la paciencia, porque la Biblia dice pacientes, la paciencia. La paciencia es sufrir y tolerar desgracias, adversidades, lo molesto, lo ofensivo. A ver, ¿nos gusta sufrir? No, ¿verdad? ¿Nos gusta que la gente se equivoque? No, ¿verdad? ¿Nos enoja, verdad? Sí, nos enoja. Echa de la paciencia. Seguramente que nuestra esposa o los hijos hacen cosas que nos impacientan, nos molestan, pero respiremos. Y en el Señor seamos pacientes y decir, bueno, Él se equivocó, es que no es perfecto,
es perfectible con la palabra de Dios. Se volvió la volvió a regar. Ay, ay, ay. Confrontar, hablar, estimular a un cambio, pero vamos otra vez. Por eso dice la carta del amor en 1 Corintios 13, que el amor todo lo sufre, ¿no? Todo lo sufre, todo lo espera. Ser paciente. Hey. Sé paciente con tus hijos, papás. Tus hijos no son lo que tú quieres que sean o que hagan. Sé paciente con ellos. Hijos, sean pacientes con sus papás. Sus papás también la riegan. Pues sí la riegan, pues son seres humanos igual. Sean pacientes con ellos. Es que mi papá me dijo que me iba a comprar esto y no me lo compró. Sean pacientes. Vuelvan a pedirlo. Que nos caracterice la tolerancia en amor. Tiene que ver junto con la paciencia. Soportar, admitir, permitir que somos personas que fallamos. Si en la familia no ponemos en nuestra mente o no tenemos consciente que los elementos de la familia falla, en cualquier falla que haya, luego el dedazo. Se da el conflicto, la problemática. Estemos abiertos con conciencia de que somos personas que fallamos y seamos tolerantes en amor. Si tu hijo falló en algo, en muchas cosas lo seguirá haciendo. No lo debes querer menos, ni lo debes señalar. Quizás un castillito, ¿verdad? Pero lo debes tolerar, lo debes seguir amando, tratando, educando, formando. Hijos, si sus papás les fallan, no se pongan descontentos, tristes, enojados. Por algo no pudieron cumplir lo que prometieron. Sean tolerantes con ellos. También ustedes de repente fallan cuando les piden hacer algo y no lo hacen como sus papás se lo pidieron. Entonces, si cada uno busca tener estas características de humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, podremos sobrellevar una familia preciosa, unida. Y también dice aquí, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense. El esfuerzo implica hacer algo que no es fácil. Hay que esforzarse. Por ejemplo, los que están estudiando y aún están en carrera y no han terminado su clase, su curso, tienen que esforzarse en estudiar un poquito más para pasar los exámenes. Los papás que quieren construir algo en su casa, tienen que esforzarse un poquito más para ahorrar, no gastar en aquello que quieren, para construir algo, por ejemplo. Para alcanzar cosas de repente nos esforzamos. Para la paz, para la unidad, requerimos esforzarnos. Esfuérzate por mantener la unidad en tu familia. Dice acá, la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo quiere que nos mantengamos unidos, desde luego en la iglesia, pero tenemos que empezar también con la familia, unidos, mediante el vínculo de la paz. Que haya paz en tu hogar. Quizás en tu familia ahorita no hay paz, hay guerra, no de pleitos, de manotazos, ni patadas a lo mejor, pero sí de palabras. Ponte a orar por tu esposo. Ponte a orar por tu esposa. Oren por sus padres. Digan, Dios, te pido por favor que quites de mi hogar esta guerra, que haya paz, que haya unidad, que haya amor, que haya eso. Pídele. Así como hacía el pueblo de Israel cuando estaba de esclavo de Egipto y decía, Señor, Señor, levántanos de esta carga. Nos tratan muy mal, estamos sufriendo. Tú pide y pide al Señor. Y el otro hermano, ora por mi familia. Tengo pleito con mi esposo. Mis hijos no me obedecen. O los hijos de mis papás no me hacen caso. No están en la casa, no dejan la comida. Llegan y pelean, nos regañan, no nos explican. Pídanle a Dios, oren. Háganse de un hermano que les ayude ante esta situación. Pero ¿saben qué? Comportémonos como hijos de Dios. Si cada uno en su familia
se comporta como un hijo de Dios, trabaja la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, el amor y la unidad, busca la unidad, te aseguro, si cada uno hace lo suyo, lo propio en el Señor, desde luego, tu familia será bendecida. Tercer principio y último que vamos a ver, que tiene que ver con cómo resolver problemas o principios para resolver problemas en la familia, es que pensemos, escucha muy bien, pensemos en los intereses de los demás. Dice la Biblia en Filipenses 2:3-4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hermanos, debemos alejar de nosotros el egoísmo y la vanidad. Esos son dos problemas que hacen que haya conflictos en una familia, porque el egoísta piensa en sí mismo y la vanidad hace buscar lo propio, lo suyo, algo que quizá no tiene mucho sentido, pero lo busca. Son dos situaciones o dos actitudes que debemos quitar cada uno en la familia, los padres y los hijos. El egoísmo es la inflamación del yo. El egoísta antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un daño en los demás. El diccionario dice que la vanidad es el orgullo de la persona que se tiene en un alto concepto de sus propios méritos y a un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Si tú tienes una carrera, no debes sentirte mucho mejor y más importante que tu cónyuge que no tiene carrera. Si tú tienes un hermano en la casa y tu hermano es el que trabaja, tu hermano que trabajas no debe sentirte superior que tu hermano que aún no trabaja, que está estudiando. Cada uno tiene su parte. Hay que quitar el egoísmo, la vanidad. Y si nosotros como familias queremos ser bendecidos, tenemos que quitar el egoísmo y la vanidad. Tenemos que quitar en nuestro corazón el solo importo yo, el todo gira alrededor de yo. Todo lo que intentamos comprar es para yo. O sea, necesitamos quitar eso. A veces el papá o la mamá, sin querer, toman las actitudes de que todo debe girar en torno del esposo o todo debe girar en torno de la esposa o de los papás, y a los hijos se les hace un lado. O a veces al mismo hijo debe girar todo en torno del hijo. Porque él es el que trabaja, el que trae la más lana, porque tiene carrera. Entonces los papás así como que se someten así, todo lo que dice el hijo está bien. Es más, si hace algo malo está bien, porque mientras nos mantenga, hay de esas cosas también. Un ejemplo de egoísmo, por ejemplo, práctico así en el matrimonio, es de que a veces los dos trabajan. Papá y mamá trabajan. Y resulta que los dos llegan a casa cansados. Pero el esposo dice, pues yo soy el varón, tú haces la comida y tú lavas los trastes y yo aquí me siento en el sillón. Y el esposo está ahí lavando, ahí, a lo mejor ni dice nada. Pero ese es un ejemplo de egoísmo. O al revés, a lo mejor el esposo viene cansado del trabajo, fue un día más difícil que el de la esposa. Y la esposa todavía le dice, no, porque tú tienes que hacer también. Ahí te dejé para que trapees y barras. Y ese día fue difícil para el esposo. En vez de decirle, a ver, esposo, pues hoy te fue más difícil, ¿verdad? Déjame, te echo cremita en tus piecitos, en tu cuello. A ver, te sirvo una agüita. O los hijos mismos. Oigan, papás, hoy vamos a hacer la comida para ustedes. No se preocupen. Sé que vienen cansados del trabajo. Pero no, yo, hijo, ay, papá, no me mandas a hacer qué hacer. Tengo mucha tarea. No, papá, no me mandas a hacer eso porque es que tengo exámenes. No, papá. Y luego los papás, como de repente no estudiaron y se les dificultó en la escuela, se la creen de que no da tiempo. Hay mucho que estudiar, mucho que trabajar. Ay, no, chicos, en realidad el hacer tareas y el estudiar, esa es su chamba. Pero ¿qué responsabilidad tienen en la casa? Los hijos deben en la casa contribuir con el aseo. Debe contribuir con todo lo que sea necesario porque son participantes de la familia. Quizás no van a proveer dinero, aunque a veces sí lo pueden hacer. Si trabajan y tú vives ahí, hijo, paga la luz, paga el teléfono, involúcrate, sé parte activa en contribuir.
A veces el conflicto es ese, que la mamá dice, no, mi hijo, no, está chiquito, tiene 41 años, está chiquito, pobrecito, ¿cómo va a traernos para ayudarnos acá? Nosotros lo mantenemos. Dice la mamá y el esposo, no, ya está grande, ya no debe estar aquí. Un conflicto. ¿O no? Pues sí. Pero bueno, regresando al egoísmo, regresando a la vanidad, tiene que ver con que en el hogar nadie busque salirse con lo suyo, siempre ganar para él o para ella y hacer un lado a los demás. Por eso dice la Biblia que con humildad consideremos a los demás como superiores a uno mismo. Miren, cuando nosotros consideramos a alguien superior que a nosotros, entonces le servimos. Cuando a alguien consideramos inferior a nosotros, decimos que me sirva, ¿o no? O alguien cuando tú ves inferior, ¿le vas a servir? No. Por ejemplo, vas en la calle ahí y ves a un de los que piden limosna, así. Y dices regularmente en tu mente está, lo voy a servir, que esté bien. No estás pensando, es nomás das su dinero, él debería barrer la calle, hacer esto, ponerse a trabajar. No lo miras como alguien a quien servir. Pero si vemos a alguien de trajeado, así, con carrera, una empresa, y llega a tu casa, le ofrezco una agüita, ¿quiere esto? Lo invito a comer. ¿Qué necesita? ¿Le limpio sus zapatos? A un superior no servimos que diga, a un inferior no. Por eso la Biblia dice, con humildad considerémonos los unos a los demás como superiores. Es decir, vamos a dar razón a los superiores. No es que sean superiores, vamos a considerarlo como si fueran superiores. Una parte de la Biblia dice que hagamos las cosas como si le hiciéramos como para Jesús. Entonces, tengamos actitud de servicio en nuestra familia. Papá, sirve a tus hijos. Mamá, sirve a tus hijos. Hijos, sirven a sus papás. Si cada uno dice, yo voy a servir en mi familia, ¿qué cosa tan bonita se va a lograr? Si el hijo dice, ¿para qué me tienen mis papás? Que me sirvan. Estás en un error. No, yo hijo, tampoco es, mis hijos los tuve para que me sirvieran. Como aquel papá y mamá que dijo que tuvieron un montón de hijos para poder llevarlos al corte de tomate y poder juntar lana. ¿Qué está diciendo? Tuve hijos para que pongan a trabajar y me den el billetito. No debe ser así. Al contrario, yo papá estoy para mis hijos para bendecirlos, los voy a servir en lo que necesitan. Y los hijos de alguna manera tienen que retribuir, no por obligación. Quizás por enseñanza sí hay que inducirlos, ¿no? Pero a lo que voy es de que cada uno en la familia debe ser un contribuyente, un servidor, ver a los demás como superior para poder servir. Dice, debemos velar también por los intereses de los demás. A veces el hijo dice, quiero unos tenis, papá. Pero ves que la mamá sus guarachitos, sus zapatitos ya están rotos. Y tus tenis todavía están buenos, pues. Están buenos, nada más de que quieres otros tenis que acabas de ver allá en Nike. Y quieres otros tenis, pues están bonitos. Pero tu mamá tiene unos zapatitos rotos. Debes decir, papá, mamá, sí quiero esos tenis, pero ¿sabes qué? Discúlpame, papá, mejor no, mejor compra a mi mamá sus zapatitos porque lo necesita. Y entonces, dale lugar a la mamá. No siempre pensar en nosotros, hay que pensar en los de los demás. Cuando en la casa cada uno está en actitud de servicio a los demás y ver que las necesidades de los demás están suplidas, vamos a crecer. Muchos conflictos se van a resolver. Regularmente queremos que nuestras necesidades sean satisfechas. Queremos que nos sirvan. Esa es una realidad en el ser humano. Quiero que me sirvan, quiero que me suplan mi necesidad. Es algo natural que el ser humano tiene. Pero la Biblia no es así, estoy para servir, estoy para suplir tu necesidad. Te voy a entender. Que tu familia sea así. En fin, así que son 3 principios, hermanos. Primero, escuchemos más y hablemos menos. 2, comportémonos como hijos de Dios. Y 3, pensemos en los intereses de los demás. Y estos son principios básicos para en el momento, para poder resolver conflictos que se están dando en el hogar o se pueden dar. En fin, los conflictos, terminando, los conflictos en la familia
siempre van a estar presentes en tanto estemos en la tierra y no venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es nuestro deber asumir nuestra responsabilidad delante de Dios respecto a la familia en la que nos ha tocado vivir. Cada uno debe decir, yo voy a tomar acción en mi familia, considerando estos principios. Yo, hijo, esposo, esposa. Ahora, una pregunta. ¿Eres de los que suman bendición a la familia o de los que restan bendición? Piénsalo. ¿Tu actitud, tu acción hace que tu familia sea bendecida o al contrario? Un hogar, una familia, un matrimonio, un noviazgo, un conflicto sin resolver, crea que la familia no haya bendición. Por eso es importante que sí pongamos atención cuáles son los conflictos que tenemos y resolverlos considerando estos 3 principios que les acabo de compartir. Les animo a que seamos prudentes en hablar, listos para escuchar, lentos para enojarnos, entender a la familia, servirles, apoyarles. Y nuestro temperamento, algunos son más coléricos, trabajen ese carácter. Algunos son muy pasivos, pongan vivo ese carácter. Muevan ese carácter conformado a la palabra del Señor. Y bueno, solamente recordarles por último de que dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Familias, Satanás quiere destruir tu familia. ¿Tú sabes si lo vas a ayudar o si vas a luchar? ¿Cómo lucharás? Con las armas de Dios. Y para usar las armas de Dios tenemos que buscar a Dios por medio de Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nuestras familias no sean quebrantadas, rotas. Si hay familias que nos están escuchando o nos escucharán y sus familias están al borde de la destrucción, te pido misericordia para ellos y en su corazón disposición a buscarte de corazón, siguiendo tus principios, tu palabra, tus valores, tus enseñanzas, para sanear los corazones y restablecer las familias. Y las familias que estén estables sean bendición a otras familias en compartir palabra y estimular a una edificación familiar buscándote, viviendo tus principios, Señor. Que estos principios que hemos visto sean de bendición a nuestras familias, que los podamos recordar. Gracias, Señor. Permítenos saber identificar cuáles son los conflictos que estamos desarrollando, que estamos teniendo, y permítenos saberlos solucionar con tu ayuda siempre, Señor. Que tú estés interviniendo entre nosotros. Ayúdanos, por favor. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes compartiéndoles este mensaje, principios para resolver problemas en la familia. Gracias a Dios, mis hermanos, por la palabra expuesta. Sin duda alguna, siempre la palabra de Dios confrontando a nuestras vidas. Gracias, pastor, por esta exposición. Hermanos, pidamos sabiduría a nuestro Dios, de manera que con humildad, pues resolvamos estos conflictos familiares. Hermanos, otra manera de adorar a nuestro Dios es por medio de los diezmos y las ofrendas. Así es que recordemos que ahorita por la situación no podemos reunirnos, pero sigamos apartando esa ofrenda, ese diezmo de nuestro Dios, de manera que en cuanto haya oportunidad lo hagamos llegar a las personas indicadas. Oremos por las ofrendas y los diezmos, mis hermanos. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias porque hasta este momento tú has sido fiel con nosotros. Tú nos has sustentado todas nuestras necesidades. Te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú
bendigas los diezmos y las ofrendas que se van a levantar, que sean de bendición, Señor, para tu obra, que con sabiduría, Señor, se puedan manejar de manera, Señor, que cumpla su propósito en tu obra. Gracias, Padre, porque nos amas, gracias porque siempre estás para con nosotros. Te pido también, Señor, por mis hermanos, derrama bendición sobre de ellos. Ayúdanos, Señor, a aprender que teniendo sustento y abrigo, nuestro corazón debe estar siempre agradecido. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, tenemos algunos anuncios. Bueno, tenemos algunos números telefónicos a donde si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, algún problema que quiera compartirlo, con toda confianza puede acudir a alguno de ellos. Así es que, mis hermanos, también otro anuncio es que el próximo viernes a las 8 en punto nos estemos conectando para tener un momento de oración. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Espero que todos pulgar arriba, indicando que están de acuerdo. Mis hermanos, pues pónganse de pie. Vamos a despedir este culto, esta transmisión, con una oración. Puestos de pie. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos porque es un deleite, Señor, estar en comunión en un solo nombre. Padre, gracias. A pesar de las circunstancias, Señor, tu iglesia pues sigue reunida. Te damos gracias, Señor, porque lo podemos hacer. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, de manera, Señor, que en donde nos encontremos sigamos escudriñando las Escrituras, sigamos teniendo esa comunión contigo. Padre, gracias, porque hasta este momento, Señor, tú has visto por nosotros. Oramos por aquellas personas que están enfermas también y te pedimos que tú puedas derramar bendición sobre ellos. Bendícelos, Señor, y que su pronta recuperación pues sea de acuerdo a tu propósito que tienes para cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, podemos cantarte, podemos escuchar tu palabra y nuestro corazón está más que agradecido contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, pues hemos terminado. Que Dios les bendiga y el próximo domingo nos estamos viendo a las 11:30 por este mismo medio de comunicación. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.